elemento hay que considerar? Los contratos. Muchas veces hay operaciones que se realizan, se emite el comprobante, pero no se suscribe algún documento, que en este caso sería el contrato, para establecer las condiciones sobre las cuales se va a llevar a cabo la operación. Y a lo mejor no estoy diciendo que tengan que llevarse todas, sino ciertas operaciones que revisten cierta importancia o cierto monto para la empresa. Eso creo que a lo mejor hasta ahí puede no haber problema. Sin embargo, la situación sería, ¿qué pasa cuando ya tenemos las empresas hermanas? Porque resulta que a lo mejor, creo que casi no sucede en este país, uno o dos socios y se les ocurre abrir la empresa A. Y ahora quieren abrir la empresa B. Y ya cuando llevamos, me han tocado casos donde yo no sé, parece que están jugando ¿cómo se llama este casino, no? El juego de tablero. Y ya abrieron 7, 8 empresas, ya al rato las empiezan a cerrar, y luego ahora ya no se pueden más que poner fiscalmente en suspensión de actividades, y están jugando con las operaciones como si fuera pues cualquier cosa en ese aspecto que no tuviera la debida importancia, ¿no? Y entonces la situación nos va a llevar hacia un punto en el que vamos a hablar de lo que son las partes relacionadas, porque resulta que a lo mejor acá tengo las partes independientes, las que no tienen que ver nada conmigo, y con ellos sí suscribo contratos y ponemos quién sabe qué tantas cláusulas, y si no haces esto te amenazo, si tú me haces yo te amenazo y así. Pero vengo con las empresas hermanas, no pasa absolutamente nada, como diría Maussan. Entonces, como si nada, oye, acá te voy a cobrar una tasa de interés de no sé cuánto, más cara que la del banco, y acá no te preocupes, aquí te apapacho, no hay problema. No me pagas en tiempo, te mando la gestoría o a los abogados. No me pagas, no hay problema, ahí la vamos dejando, y así sucesivamente. Entonces, vamos a comentarlo eso un poquito más adelante, pero sí es importante que a lo mejor de entrada en este sentido, revisar, obviamente quizá nosotros entiendo que no somos los especialistas a menos que tengamos en algún momento dado la licenciatura en Derecho, si es que fuera el caso, pero entonces eso a lo mejor nos permite tener como tal el conocimiento, pero digamos de entrada como contadores no somos los especialistas, entonces hay que revisarlo. Entiendo que en la práctica el contador es el que termina haciendo los contratos, saber de dónde los saca, cómo le entiende y cómo le escudriña para hacerlo, porque también creo que el problema es que a veces los empresarios no le dan la debida importancia, insisto, salvo cuando hay ciertas situaciones, operaciones con algunos clientes o proveedores en que así lo entienden que se requiere como tal, ¿no? Pero entonces, revisar elementos que a lo mejor nos va a llevar sobre todo a la parte de lo que se refiere a las partes relacionadas, monto de la operación, los plazos de pago, garantías otorgadas, solvencia del deudor, tasas de interés que se cobren en algún momento dado, entre una serie de otros elementos. Los anticipos a clientes. Yo creo que aquí todos tenemos claro que esos anticipos son ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. La situación es más bien verificar dos aspectos. Primero, que se hayan considerado debidamente para fines del pago provisional de impuestos sobre la renta en el mes en que este dinero ingresó a la empresa. Y segundo, en el caso de que ya se haya aplicado para efectos de la facturación de la empresa, entonces haber hecho la cancelación correspondiente y posteriormente entonces eliminar ese anticipo para pasarlo al rubro de ingresos facturados, de tal manera entonces que se evite la duplicidad. Y por el otro lado, en su caso, evitar que en algún momento dado pueda haber alguna omisión de ingresos en ese sentido. Entonces, un punto que creo que es muy importante como tal en ese aspecto, y bueno, pues obviamente cotejarlo con la emisión del comprobante correspondiente. Un punto que también nos puede llevar quizá, como entre otros elementos, para efectos de lo que es el impuesto del ejercicio, es revisar si hubo cantidades que por alguna razón diversa pudieran no haber cubierto los pagos provisionales de manera completa. ¿Por qué?
Entendemos que, bueno, la situación económica ha sido cada vez más difícil y este año desafortunadamente no va a ser la excepción. A diferencia a lo mejor de lo que es el IVA, las retenciones a terceros, bueno, en ese caso que ya tenemos el dinero, podemos entender que en algún momento dado el pago provisional de impuestos sobre la renta, como sabemos que por lo menos de entrada en términos generales es sobre la base de lo facturado o de lo devengado, pues no vamos a tener el dinero de manera inmediata. No sé si una de las cuestiones que a lo mejor les esté tocando ver en la práctica es cómo cada vez se está volviendo más difícil de por sí la recuperación de la cuenta por cobrar dentro de los plazos, sino que también van estableciendo cada vez periodos más largos en los cuales piden el financiamiento o el crédito. A mí me tocó el caso con una empresa que a su vez hizo un contrato importante, ya arriba del $1,000,000, la cantidad que ustedes quieran ponerle, en la cual reconocida empresa cervecera, antes de que la adquirieran los extranjeros, le pagaba a la empresa a 60 días, después subieron a 90, pero cuando ya hubo el cambio de socios o accionistas, 180 días. Y el contrato se suscribía más o menos y la facturación en octubre o noviembre. Imagínense esa cantidad ya de $1,000,000 que voy a tener que pagar el impuesto provisional en octubre o noviembre y lo voy a recuperar hasta abril o mayo. Y luego una de las cosas encantadoras con esta reconocida empresa es que resulta que, oye, Juanito, te envié la factura ya cuando ya va a ser el periodo de pago. No la recibí. No está en el sistema. O resulta que me viene a decir dos semanas antes, oye, ¿qué crees que no tiene estas situaciones o estos errores en el concepto? Porque además ellos piden cómo tiene que ir el concepto. Y conceptos que, bueno, creo que están más largos que un discurso ahorita de los políticos que están en campaña. Porque a veces salían 3, 4 páginas. Entonces, ¿qué crees? Que encontramos que había estos 2, 3 detallitos. Vuélveme a hacer la factura, ¿no? Pero ¿qué crees? Que porque ya no pensamos nosotros, ya el sistema es el pensante. Cancela la factura, como si fuera tan fácil. Bueno, sí es fácil cancelar la factura, la bronca es lo que lleva en consecuencia. Cancélala, ingrésala y vuelve a correr el plazo. Qué bien. Sí, obviamente tuvieron que negociar para acelerar el pago, porque otra vez tenía que correr el periodo, entonces nos vemos que en un año, bonito negocio. ¿Y a qué voy con esta parte que estamos comentando? Obviamente dices, bueno, mejor no tengo el flujo de efectivo para cubrir el pago provisional de manera completa por situaciones como las que estamos comentando o por el simple hecho de que la recuperación de la cartera con los clientes está siendo mucho más lenta o hay necesidad de poner los recursos para efectos de poder invertir o cubrir otras obligaciones que se tienen. Entonces, en este aspecto, la situación sería ver dos puntos en este sentido. El primero, cubrimos los pagos provisionales al 100%, ya, quedamos liberados. Segundo, oye, es que debía haber cubierto en un mes 100 y cubrí 80, en otro cubrí 150, debía haber cubierto 120. Bueno, ya, cubriste de más, no hay problema, el SAT te lo va a agradecer y nos vemos en la declaración anual. Ya son cantidades a cuenta del impuesto, entonces eso eventualmente o me disminuye el importe a pagar o me va a quedar como un saldo a favor, hasta ahí. Oye, resulta que a lo mejor debía haber pagado 150 y pagué 80. Bueno, sobre ese diferencial cubro inicialmente solo los recargos y actualizaciones. Bueno, aquí pueden venir de estilos, podemos sacar 3. Primera, me regreso hasta el mes que corresponda, pago los 80 más las actualizaciones y recargos que se generen hasta la fecha en que debo de presentar la declaración, que es marzo. Si la presento ahorita, bueno, pues calculo hasta el día de hoy las actualizaciones y los recargos, no me tengo que esperar hasta el final del 31 de marzo para ello. Segunda, oye, pagué igual solamente 70 de 150,
Me regreso a ver ya el impuesto anual. ¿Cuánto te sale en el impuesto del ejercicio? Te sale 500. Ah, bueno. Entonces, como me sale a cargo, solamente entero los recargos y actualizaciones del mes correspondiente y la parte histórica que no cubrí la entero ya junto con el impuesto a cargo que me queda después de haber restado solamente los 70 pesos de impuesto que pagué. O la tercera, oye, resulta saldo a favor, ya con los pagos provisionales que enteré habiendo omitido una parte. Ah, bueno, entonces, sobre esa cantidad, aplícala nada más ya los pagos provisionales que efectivamente enteraste y como te queda saldo a favor, entonces solamente cubre los recargos de actualizaciones de las cantidades que omitiste en el ejercicio. Ojo, estoy hablando de la omisión del pago provisional, que es muy diferente de decir, oye, facturé o tuve ingresos nominales de 1.500.000 y para que lo cuadre le pongo 800,000. No, o sea, la cuestión es que debo de poner los ingresos que efectivamente tuve. No te estoy mintiendo, SAT, te estoy diciendo lo que tuve. Lo que pasa es que no tengo el dinero completo. ¿Dónde lo ajustamos? ¿Cuál es nuestro renglón de ajuste? Otras cantidades a favor. Ahí es a donde determinaríamos la cantidad que podemos pagar y entonces ya determinamos el impuesto que se cubre y por lo tanto ya nos quedará la diferencia correspondiente. ¿Sí queda claro? ¿Sí me explico con estas posibilidades que tenemos? Bien. Otro que también es un clásico que yo no termino de entender por qué, pero bueno. Las retenciones que se hacen a terceros. Comentaba yo hace un momento, el impuesto propio lo puedo comprender desde la trinchera de que no tengo el flujo de efectivo, pero si estoy cubriendo pagos a terceros que impliquen retenciones, ¿cómo puede ser honorarios a personas físicas, arrendamiento y por supuesto los salarios? Esos 1,000 pesos de salarios van a tener a lo mejor 300 de retenciones. Si ya pagué el salario, pues teóricamente debo de tener el dinero para cubrir las retenciones. Ahora, sí es cierto, también en la práctica puede suceder, ¿de cuánto salió la nómina? Salió de 1,000, sí, pero neto 700, pide prestado 700 y nada más pagamos la nómina y nos olvidamos de las retenciones. Bien, ¿a qué nos está llevando ese punto? El cumplimiento o lo que está en juego es la deducibilidad de las erogaciones que se hacen por salarios, porque me está diciendo, entre otros diversos requisitos, que uno de ellos es enterar oportunamente las retenciones, es decir, las de enero a más tardar el 17 de febrero y lo que resta del año. Sin embargo, dentro de lo que es el reglamento del impuesto sobre la renta en el artículo 54, señala que si no se dio esta situación, entonces da la posibilidad de poder enterar estas retenciones a más tardar en la fecha en que deba presentar la declaración. Y por lo tanto, entonces me da esa oportunidad, pero siempre y cuando le agregue las actualizaciones y recargos. ¿Qué se supone que debe de suceder técnicamente si no lo entero a más tardar, en este caso el 2 de abril? Se supone que es no deducible efectivamente. Sin embargo, creo que tampoco nos ha tocado ver hasta el día de hoy que la autoridad aplique esa. Como nunca aplicó tampoco lo de las declaraciones informativas que si se presentaban con posterioridad al 15 de febrero. Entonces, en ese sentido, creo que más allá, no estoy invitando al desorden, sino más bien a que nos ordenemos y tomemos en cuenta estos puntos que creo que son muy importantes. Bien, el otro, la emisión del CFDI de pagos y retenciones a terceros. Qué desgarriate, la cefiditis. CFDI de aquello, CFDI del otro, CFDI de ya no sé ni de qué. Yo creo que era más romántico antes en papel. Sí, aquí está su factura, aquí está su recibo. Y ahora ya no sabemos si es de ingresos, de egresos, si de va de vuelta, si es de visa, ya no entendemos de qué son de tantos tipos que nos pusieron. Pero bueno, entre todas estas clases de CFDIs o clasificaciones que hace la autoridad, establece uno a partir de 2014
en el sentido de tener que emitir, así lo prevé en el artículo 29 y 29A, el tener que emitir un CFDI por los pagos que se hagan a terceros. Y no se queda solamente en la cancha del recibo, si lo quieren ver así, de lo que es los pagos de los salarios o la nómina, sino todos aquellos pagos que se hagan a terceros que obtengan un ingreso por parte de nosotros, es decir, que sea ingreso para ellos que tengan que declarar ante la autoridad y que eventualmente pueda haber retención o en algunos casos no. En este sentido, entonces, se establece, por ejemplo, como en el capítulo de servicios profesionales y actividades empresariales, si tú haces pagos a una persona física por honorarios, independientemente de que te entregue el comprobante fiscal, tú le tienes que emitir a su vez otro en el cual juegue o señale que le estás haciendo el pago y le estás llevando a cabo la retención. Es casi la sustitución de la constancia de percepciones y retenciones, que viene siendo lo que era el formato 37A. Ok, perfecto, hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que me lleva? 3 situaciones. La primera, cuando emites un comprobante fiscal, tu persona física, por honorarios, arrendamiento, fletes, etcétera, lo emites y yo, persona moral, te tengo que emitir un comprobante fiscal por retenciones y pagos a terceros por cada pago. Sin embargo, lo que es la resolución miscelánea, a través de la regla 2754, nos establece otras posibilidades. La primera, que se emita un comprobante de manera anualizada a más tardar en el mes de enero. Es decir, me da la posibilidad, si te hice 20 pagos durante el año, saco la suma de los 20 con sus respectivas retenciones de ISR y de IVA, y entonces ya cerramos cuentas y se acabó. Un comprobante por todo el año. Ahora bien, esta misma regla establece, de alguna manera es como la regla salvadora, pero no para todos, solamente para algunos casos. Señala que en los casos en que se emita un CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de ingresos y se incluye en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como el CFDI de retenciones efectuadas. Entonces el caso que estamos platicando ahorita del pago de honorarios a la persona física, ya no tendría que yo emitir como pagador el comprobante de retenciones a terceros. Con el puro CFDI que él emite es más que suficiente y se considera cumplida la obligación. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales no resulta de esa manera. ¿Cuáles? En los que el perceptor del ingreso no está obligado a emitir un comprobante fiscal. Por ejemplo, dividendos. Un socio o accionista, de acuerdo con la ley del ISR, cuando percibe los dividendos no está obligado a emitir un comprobante fiscal. Pero se determina que va a haber pagos de dividendos. Correcto. En ese caso, entonces, yo, persona moral que está distribuyendo el dividendo, tengo que expedir este comprobante, este CFDI de pagos a terceros, y entonces ahí señalaré ya toda la información correspondiente. Otro ejemplo, los pagos a residentes en el extranjero que no tienen residencia fiscal en el país. Bueno, pues sabemos que a lo mejor el argentino, el español, el alemán, obviamente no puede emitir o no está en posibilidades de emitir un comprobante que reúne los requisitos que se establecen en México, los establece de acuerdo con los requisitos que tiene en su país y que lo confirma la resolución miscelánea. También en este aspecto, que en pocas palabras dice que deben de emitirse con los requisitos que la legislación de ese país señale. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para informarle al SAT? Emito este comprobante y entonces ya le señalaré la residencia, el tipo de concepto, si aplica retención, si es un tratado de doble tributación, etcétera. Entonces, con esos dos casos que estamos poniendo como ejemplo, son situaciones en las cuales sí se tiene que emitir y no aplicaría esta facilidad que estamos señalando. Bien. El CFDI de operaciones con el público en general, quizás son ahí atrás. No, ya, por favor. Sí. El comprobante que estás comentando de constancia de
retenciones de pagos y retenciones, ese ya está disponible, pues, porque esa es una constancia. No, entiendo que no es un CFDI, ¿no? Es un documento que contiene datos únicamente del pago y la retención que estoy haciendo. ¿Eso es correcto? Mira, hay una... Bueno, buenos días. Buenos días. Una de las problemáticas técnicas que tiene la reforma de 2014, te señalaba hasta 2013 que solamente tenías la obligación de emitir una constancia, que sabíamos que era la 37 para salarios de asimilados y la 37A para todos los demás. Sin embargo, si te remites, por ejemplo, al capítulo de servicios profesionales o te remites al capítulo de uso o goce temporal de bienes, que es arrendamiento, ahí te habla de emisión de constancia y de comprobante fiscal. Entonces dices, bueno, por fin, ¿cuál es? O sea, te genera más la confusión. En ese aspecto, primero, la constancia estuvo conviviendo junto con lo que es la emisión de estos comprobantes fiscales desde 2014 hasta 2017 por las disposiciones transitorias que estaban en la ley del ISR de 2014, en la fracción 10ª, u 11 más o menos. Te decía que que ibas a seguir expidiendo, aunque ya no estaban en ley, las constancias y el envío de las declaraciones informativas. Ahora bien, a partir de 2017 ya no está la obligación como tal de las constancias, hasta cierto punto. Al igual que la declaración informativa, que ahorita vamos a platicar un punto. ¿Cuándo empezó ya como tal la emisión de estos FDIs por pagos a terceros? A partir de 2015, no recuerdo exactamente si fue por ahí de principios o mediados, pero ya se dio a conocer dentro del anexo 20 lo que es las características del complemento que debe de tener este CFDI. Es decir, ya te dicen cuáles son los elementos técnicos e informáticos que debe de tener cuando estás haciendo un pago de dividendos, un pago por intereses, un pago a extranjero. Entonces, si no lo has emitido por lo que estoy percibiendo de tu pregunta, te sugiero que aun y cuando ya estemos a lo mejor fuera de las fechas, lo hagas yo apelando al cumplimiento espontáneo de las obligaciones. Entonces, si está dentro de los portales, si está dentro de no me acuerdo si dentro de la página del SAT también está, pero con tu proveedor de facturación, solicítale que te indique en qué parte está el módulo y pues en su caso, porque también dependen algunos proveedores, te dicen va sobre un timbrado global de todo tipo y otros te dicen es un paquete por cada tipo de timbre, ¿no? Entonces nada más chécalo, pero si me dices por 2017 sí ya tendrías que haberlo cumplido al menos y me regreso también al 2016. Ok, pero entonces la constancia es opción emitirla, ¿no? Mira, el problema que tenemos aquí, me voy a adelantar una lámina, te dice, hay una regla que es la 27112 y el artículo 16 apartado A fracción 12 de la Ley de Ingresos de la Federación, que te habla y hace remisión a la constancia. Al final de la constancia dices, bueno, si ya no existe el formato 37A, si ya existe el comprobante fiscal correspondiente de terceros, pues entonces ¿ahora qué emito? La única solución que te da la resolución miscelánea es que cuando te dicen, en pocas palabras, estoy aquí resumiendo las dos disposiciones, cuando hagas pagos a personas físicas que son por servicios profesionales, cuando es por arrendamiento o cuando es por fletes, si en dicho comprobante está el valor de la operación y el importe de la retención correspondiente, ya sea de ISR e IVA, entonces se considera que este documento es el que cumple con las características y hace las veces de retención. Claro. Entonces, te lo resumo. Con que tengas el comprobante fiscal correspondiente que ampara la operación que emite el perceptor del ingreso, con eso es más que suficiente. San se acabó, ¿sale? Nada más lo que estoy explicando es todo el enredo que tienen las disposiciones. Okay. O sea, más fácil me lo hubieras puesto desde ley, pero les encanta el jolgorio y toda esa cuestión de dónde está Wally, ¿no? Entonces, claro. Entonces, lo que te sugiero nada más, casos como los que estaba yo comentando hace rato, donde el perceptor del ingreso no está obligado a emitir el comprobante, entonces en esas situaciones sí tendrías que emitirlo. Y hace las veces de pago a terceros y de constancia. Sí, es que como habla de comprobante, luego habla de constancia, entonces un comprobante ¿sí? No es un documento fiscal, ¿no?
Ok, Así es, gracias. pero vamos, así se resumen. Iban a Gracias. preguntar adelante. Sí, esto, en tu opinión, para el tema de las retenciones de sueldos, salarios, ¿hay que aplicaría? Porque creo que también ha habido un poquito de confusión. Hay trabajadores que se me han acercado, oye, ¿y mi constancia? Y pues uno se queda, oye, se supone que ya es el CFDI que te estoy emitiendo de nóminas. Pero me dice, pero es que antes sí me la daban, no me la daban. Entonces ahí sí ha creado un poquito, o he tenido un poquito de dudas, ¿no? Bueno, mira, técnicamente, sí, nos dejaron descobijados de una manera impresionante, porque efectivamente hasta 2016 entregabas el formato 37. Técnicamente a partir del año anterior, del 17, ya no existe la obligación, pero efectivamente lo que es la disposición en el reglamento te establece que el comprobante fiscal, es más, desde la misma ley, ese comprobante fiscal hace las veces de constancia. Entonces, ¿en qué va esto? Que tú cada pago que le vas haciendo le tienes que ir entregando el comprobante con las diversas formas o posibilidades que te da ley miscelánea, y entonces sobre de esa base yo ya tengo todos. Ahora, ¿qué sucede? Te cambiabas de empleo y entregabas una hojita. El problema es que ahora te cambias de empleo, te tengo que dar y tienes que llegar a lo mejor con los 15, 20 o 25 comprobantes fiscales, y entonces... Aviéntate todo el cálculo, entonces. Exacto. Es que aquí va a venir una situación, colegas. Primero, seguramente los que ya están en nóminas, dices, pues qué bonito. Calcules, pongas sus acumulados en el sistema de nóminas, y entonces, patrón 1, le ponías, no sé, 125,000 pesos, ¿no? Impuesto retenido, 25,000, ya, rápido. No, ahora tengo que sumar todas las cantidades. Ajá. Y por cada concepto, y ahora adáptalo en algún momento dado a tu catálogo que tengas para efectos de percepciones y deducciones, porque a lo mejor también hay una situación, hay ciertos conceptos que a lo mejor tú le pudiste haber puesto una clave dentro del catálogo de percepciones o de deducciones, tú le pusiste la clave 5, viene conmigo y mi criterio es que esa clave que para ti es la 5, para mí es la 8, y bonito número que nos va a salir. Segunda, cuando hagamos ahora sí cobremos bien las declaraciones anuales de física, señores. Porque lo que nos va a traer el trabajador, si es que nos lo trae, porque si es que se lo entregaron, no nos va a llegar con el formatito de declaración y nos la va a mandar escaneada, porque eso era padre. Dice, mándame el escaneado. Imprimir y se acabó. No, el problema es que ahora me tiene que entregar los comprobantes fiscales. Y luego, si no los tiene completos, y luego la otra. Acuérdense que el año pasado hubo el problema de que se llegaron a duplicar los comprobantes por las intermitencias que había. Disculpe las fallas, pero ni modo, se amoló usted, contribuyente. Y entonces, el problema es que a lo mejor eran 12 pagos de 1,000 pesos y en vez de tener 12,000, podemos tener 15,000, 18,000 pesos. Entonces, creo que esa es una problemática que debemos de tomar en cuenta. Y también, bueno, tienes razón, ¿no? Simplemente, ¿sabes qué? Me mandaban la hoja y se acabó. Yo ya decía y lo verificaba con lo que tenía el sistema, porque se supone que estaba precargado, ¿no? Pero ahora, pues realmente va a seguir precargado, quiero pensar. Pero también la duda que podemos tener es qué va a pasar con los FDIs del 1 de enero al 30 de abril, donde la autoridad dio el famoso, la facilidad de poder timbrar todavía con la versión anterior y retimbrar todo hasta el 30 de abril, si no mal no recuerdo. Entonces no sé si se vaya a duplicar, vaya a aparecer información duplicada, no sé qué vaya a pasar. Técnicamente no, pero lo tenemos en la lámina y ya de una vez agarramos de rebote el tema, la parte de salarios. Establece, entre otros puntos, la transición del complemento 1 al 1.2. Y entonces aquí el punto es, yo tuve la posibilidad de poder extender la aplicación de ese complemento 1.2 hasta el 31 de marzo. Es decir, los 3 primeros meses los pude timbrar todavía con el complemento 1.1. Me dice, tímbralos a más tardar el 1 de abril. Sin embargo, ya con los enredos que traía, bueno, al final con que retimbrara nada más, ya, no vamos a entrar en detalles. Ahora, hubo casos que se les olvidó retimbrar. Envió algunas invitaciones el SAT en el que decía, por allá de septiembre, octubre,
detectamos que no lo has hecho con el complemento 1-2. Simplemente lo que se sugirió es, tímbralo ya, otra vez nada más. Segunda, se supone, quiero pensar que en el momento en que me dice la regla de miscelánea, retimbra con la 1-2, pero no canceles los de la 1-1, a diferencia de lo que sucedió hace como 3 años, que sí tenía que cancelarlos y retimbrar. En este caso se quedan así.